Pues bueno, como comentaba Lilo, yo soy diseñador de servicios. Para quienes no hayan escuchado ese término, un diseñador de servicios es alguien que toma en cuenta la naturaleza humana adaptarla, para adaptar las soluciones que hacen las empresas a unas necesidades que tengan las personas y de ahí, pues, hacer algo con mucho más valor tanto para las personas como las empresas. Y hay una frase que me encanta de Max Tirton, que es un especialista en el tema, que dice que la serie de interacciones a través del servicio dan forma a algo que tal llamado viaje del cliente. El viaje del cliente es el servicio desde el principio hasta el fin de cuando interactúa con una organización o con un servicio y tiene puntos de contacto y canales por el cual ahí se comunica. De ahí el tema de la revolución omnicanal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy les voy a contar un poquito sobre qué es la omnicanalidad, cómo está cambiando la oferta de servicios y también cuáles son las tendencias omnicanales que hay que tener en cuenta y los retos que se tienen para lograr llegar a ese punto. Okay. Primero que nada, la revolución se tiene como algo que es un cambio muy rápido y muy profundo en cualquier tipo de ambiente. Omni significa que es un elemento que convierte la palabra en todo. Y canal es un medio de comunicación o transmisión. Entonces, estamos hablando de que algo omnicanal es que está presente en todos los canales con los que se tiene contacto. Bueno, entonces, así, by the book, de diccionario, omnicanalidad significa que es una experiencia integrada y cohesiva sin importar cómo o dónde se comunique con los usuarios para que pueda moverse entre todos los canales, ya sean físicos o digitales, y que no haya ninguna fricción entre ellos, ¿no? La diferencia de la multicanalidad es que el usuario tiene acceso a diferentes canales, pero no necesariamente están cruzados. Entonces, de manera simple, ¿qué es? Es el enfoque del cliente sin importar qué canal utiliza. Se utiliza como herramienta el Internet y la tecnología para que pueda haber esta sinergia y esta conexión, y es la capacidad para hacer una estrategia competitiva que unifique la experiencia del cliente tanto en un ambiente digital como en un ambiente físico. Es desde que se da cuenta que existe la empresa, después explora un poco más sobre ella, sobre otros canales como ya sea en redes sociales o se mete a la página, después va a la tienda, ahí va a echar el chisme, a ver qué es lo que hay en esa tienda, qué es lo que ofrece, y después puede que ya compre en otro canal diferente. Un ejemplo que me gustaría tocar es una empresa que todos conocen, es una de las referentes en cuanto al diseño de experiencias, que es Disney. Disney algo que hace es, no solo tiene que ver la experiencia cuando estás en Disney, sino desde antes. Desde que compras los boletos, te piden que descargues la aplicación. En la aplicación empiezas a meter tu perfil, tú seleccionas cuál es tu personaje favorito, después empiezas a ver cuáles son las reservaciones que tienes, cuáles son los eventos, puedes planificar tu día y puedes agregar a otras personas, ya sea la familia o amigos que vayan contigo, y puedes hacer tu planificación desde el día, cuánto tiempo va a tardar, y no solo eso, o sea, también te deja ver dónde están los personajes de Disney en el campo, cuáles son los horarios en los que van a estar, cuáles son otros servicios que tienen como el servicio de fotos o incluso un brazalete el cual te permite utilizar todos los servicios de Disney sin que tengas que utilizar otra cosa más que tu mano y que tú estés viviendo la experiencia y enfocando únicamente en eso. ¿Y por qué revolución? Bueno, estamos hablando de revolución porque hace 15 años solo unas personas utilizaban diferentes canales y todos usaban por lo menos dos o máximo dos. Pero hoy en día cerca del 50% de las personas usan más de 4 canales. Eso significa que ya no son las ventas tradicionales de antes, que había una única tienda en la ciudad y que ibas ahí y veías qué había, sino que estás pasando en diferentes. Ahora 80% de las empresas están apostando por esta tecnología y también el 50% de las personas el último año estuvieron comprando en línea. Entonces estamos hablando de una transición que impulsada por la pandemia ha avanzado
con una penetración de mercado que no, en 10 años se esperaba, pasó en 3 meses, en este año. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios que como empresa te brinda tener una estrategia omnicanal? Pues primero es la mejora de la experiencia del cliente. O sea, los clientes prefieren una experiencia personalizada, que no los frustre, que no sea la típica experiencia cuando vas a hacer un trámite en una institución de gobierno o en algo, quieres pagar y luego te dicen que llames al contact center y después de ahí te mandan a otro lado y después pues sigues con esos problemas. Entonces, de esta manera se trata de que no haya fricción. Luego, el aumento de ventas también tiene que ver directamente con este soporte omnicanal, porque al estar en diferentes canales, pero cuando están alineados hacia esa necesidad del cliente, pues hay más ventas y se estima que es un 9% más para todas esas personas que usan diferentes canales. También incrementa la lealtad de los clientes porque se estima que hay un 23% de personas que se mantienen en la empresa porque les gusta la forma en la que son atendidas. Y además, algo que te permite esta estrategia omnicanal es tener más información de los clientes para poderles ofrecer cosas que son específicamente de su interés. Estamos hablando de una manera general de lo que es la omnicanalidad, pero vamos a hablar ahora un poquito sobre cuáles son esas tendencias que hay que tener en cuenta que pueden afectar una estrategia omnicanal. Primero, y como se ha estado hablando últimamente y como ya se sabe, pero no se puede ignorar, es el efecto pandémico. El efecto pandémico tiene que ver con esa modificación de hábitos que fueron forzados en toda la sociedad y que estamos hablando que al menos 93% de los compradores comentan que cambiaron sus hábitos en la pandemia y se estima que 47% de clientes que compran a empresas y 51% de empresas que compran a empresas tuvieron que comprar lo más que pudieran en línea y también que 44% de esos clientes y el 58% de esas otras empresas buscaron primero en línea y después fueron a la tienda física. Entonces, aquí vemos un efecto interesante que no es únicamente una compra en línea y no es lo que muchos podríamos imaginar que la solución es siempre en línea, sino que tiene que ver esa conexión entre la parte física y la parte digital. Entonces, no podemos sustituir a las tiendas físicas por digital, sino que se tienen que integrar en una estrategia que resuelva bien esas necesidades. Otra tendencia que hay que tener en cuenta es la influencia social. Precisamente ahora que estamos limitados físicamente, los clientes se convierten, pero porque primero se enteran de ti que existes en línea. Entonces, hay una conversión sobre todo por redes sociales que conocen a las empresas, después visitan otros puntos de contacto y después llegan, ¿no? Estamos hablando que en América Latina esa plataforma o ese motor de búsqueda que sirve o que es el más relevante para encontrar y conocer a una empresa es Facebook con el 80%. Después estamos hablando de Instagram, después YouTube y por último TikTok. Es importante distinguir que los mercados son diferentes. Por ejemplo, aquí estamos viendo que en China la plataforma más fuerte fue TikTok. Entonces, hay que tener en cuenta cuando hagamos un análisis de cuál es la estrategia que te conviene en cuanto a omnicanalidad o cualquier estrategia de atención al cliente, de quién es tu mercado. Entonces, es muy importante tener siempre en cuenta quiénes son tus clientes, quiénes son tus usuarios, y no solo eso, estamos hablando de una manera general. Estamos hablando de que depende del servicio, depende de la plataforma que vas a utilizar, ¿no? Unas generaciones mayores pueden utilizar Facebook, generaciones más jóvenes pueden utilizar otras plataformas como YouTube o Instagram. Entonces, esto es algo que también hay que tener en cuenta en la estrategia omnicanal. Otra tendencia que viene muy fuerte, que antes se hablaba que era parte del futuro, pero ahora es parte del presente, son los bots con inteligencia artificial. Bueno, o sea, cuando te hablan de inteligencia artificial, lo primero que se me viene a la mente a mí, por ejemplo, es una película como Terminator, ¿no? Algo fuera de serie, de ciencia ficción, pero la realidad son soluciones que ya existen y casi todos hemos interactuado con todos los usuarios de Internet, hemos interactuado al menos una vez con chatbot. Entonces,
Algo que podríamos fallar al pensar que la inteligencia artificial es siempre la solución para sustituir a las personas, es que en realidad los agentes humanos son necesarios. También se ha demostrado que hay personas que están de acuerdo que una inteligencia artificial o un chatbot los esté atendiendo de primera instancia, escuche cuáles son las problemáticas, tengan esa inmediatez en las cuales sean atendidos, pero después se han derivado a una persona que sea quien escuche a profundidad cuál es su problema y después cuál es la solución que le va a proponer. Es importante también distinguir que tienen diferentes funciones estos chatbots. Tiene desde esas preguntas frecuentes o esos procesos repetitivos que se pueden automatizar en un servicio o en una atención al cliente, sino que también se puede utilizar para soportar al cliente en los momentos más críticos durante ese customer journey del que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, si se detecta bien que en algún punto en específico los clientes están teniendo problemas y no están entendiendo algo o quieren saber más de algún producto o algún servicio antes de comprarlo, entonces ahí se puede hacer algo para que este bot sea quien haga ese esfuerzo extra automatizado para que ayude al cliente o a las personas a cumplir esas tareas que es lo que están intentando hacer, ¿no? Ok, otra tendencia muy importante que también es muy sonada es el Big Data y pues bueno, lo que estamos hablando es que es una era digital. Entonces todos los procesos lo que se está buscando es que vayan teniendo una conexión entre ellos y al tener esta conexión generar información que vaya interpretando cómo son los clientes, cuáles son los caminos que están tomando a través de los diferentes canales, también ir entendiendo esos clientes, cuál es la información que están buscando y en realidad qué cosas son las que le interesan. Entonces, de esta manera, esta analítica avanzada que se utiliza en Machine Learning toma esas decisiones automatizadas para conectar esos insights, que es todos esos hallazgos que tenemos de montones y montones y montones de datos que vamos acumulando, los transformamos en ideas que le den valor al cliente. Entonces, de esta manera, lo que hace es que conecta esos hallazgos con los grupos de clientes que tengan esas actitudes similares y les ofrece esas soluciones o esos productos que puede que necesiten en esos momentos, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de que estamos utilizando la tecnología para resolver pues problemáticas de una manera automatizada. Pero cabe resaltar que toda esta información, si no tiene una interpretación en su contexto, tampoco puede aportar demasiado. Entonces, por eso también es muy, muy importante que como una de las bases sea poner al humano como centro, entender cuáles son sus motivaciones, entender qué es eso que está del otro lado de la pantalla y que no se puede interpretar con datos para que esos datos cobren sentido. Entonces, de esa manera es cuando se puede ofrecer valor. Y pues hay que recordar que ese valor solo se puede ofrecer. Se genera valor cuando el cliente es quien lo acepta. Entonces, si en algún momento quitamos a quién es el cliente como persona de esta ecuación, pues los analíticos y los datos, por más que se tengan, pueden perder sentido y no tener eh, tanto valor como esperamos. Entonces, ¿cuáles son estos elementos clave para poder lograr llegar a una experiencia omnicanal? Porque como veíamos, es muy diferente tener una experiencia multicanal, en el cual se refiere a comprar algún producto a través de diferentes canales, que tener una experiencia omnicanal, que es una experiencia integrada, que no tenga fricción y que sea lo mismo que te atienda una marca a través, por ejemplo, de una red social, digamos Facebook, a que te conectes y llames al contact center. Entonces, si tú ya escribiste algo en Facebook, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha llegado a pasar, quiero resolver algo en la red social de alguna marca y después me dicen, oye, no podemos hacer eso por este canal, llama al contact center. Entonces, ahí ya se rompe esa tarea que yo quería hacer y hay una probabilidad alta de que yo ya me quede ahí y yo ya me quede frustrado y yo ya no quiera seguir esa tarea o ese objetivo que yo quería lograr con esa marca. Entonces, esa es la diferencia con la omnicanalidad,
que haya esa conexión entre el canal de Facebook que pusimos como ejemplo con todo ese centro de atención al cliente. Entonces, que me puedan atender de la misma manera en la que me atienden por el chat de Facebook, que por esa llamada con un personal de atención al cliente que me pudiera resolver las mismas cosas. O en este caso, lo que hablábamos hace un momento de un chat que pueda ir orientándome, y si no me puedo orientar, que me redirija, pero sin que yo tenga que salir de ese canal por el cual lo contacté. Una experiencia omnicanal, ¿cómo debe de ser? Primero, debe de ser consistente. ¿A qué me refiero con esto? La experiencia debe de ser similar cada vez que que estemos teniendo esa experiencia. Si una persona tiene una experiencia diferente cada vez que va a un lugar o cada vez que tiene un servicio, eso resulta en que esa persona, lo más probable es que ya no quiera seguir, ¿no? O sea, si un servicio es malo, pero siempre es malo, es más probable que vaya esa persona porque ya sabe qué esperar. Entonces, no importa si es bueno o es malo, es muy importante la consistencia para que el cliente sepa qué es lo que puede esperar, ¿no? Obviamente, lo que esperamos es que sea algo bueno. También, esta experiencia debe de ser optimizada. ¿A qué me refiero con esto? Que las experiencias de cada canal son diseñadas para un contexto específico dentro de este viaje del cliente o del Customer Journey. Se sabe que diferentes perfiles tienen diferentes gustos por diferentes canales, ¿no? Hay algunas personas que les gustan Facebook, otras que no, otras que les gustan otros tipos de canales, ya sea, no sé, vamos a poner ejemplo Telegram, WhatsApp, cualquier otro, ¿no? Pero hay que entender que el cliente, durante todo ese camino, en ese servicio, para comprar algún producto, tiene en mente que funciona para algo. Entonces, hay que adaptar esa función en específico para que ese canal, aunque esté integrado, tenga un rol específico, un rol muy concreto para que pueda culminar ese objetivo que tiene el cliente, ¿no? Y el siguiente paso es que sea sin fricción. Estamos hablando de que haya tan poca fricción que ni siquiera se dé cuenta el cliente que está pasando de un canal a otro, que está hablando siempre con la misma marca, como si estuviera hablando con la misma persona, como si yo hablara con un amigo por teléfono y después le escribo por una red social y después le mando un correo. Yo estoy hablando con la misma persona. No es como si de repente se le borrara el cassette o algo, no sé, y ya fuera alguien más, ¿no? O sea, es la misma persona, es consistente, no importa por qué medio lo esté contactando, o sea, sigue siendo mi mismo amigo. Entonces, de esto es lo que se trata la omnicanalidad, ¿no? Que a eso, ¿cuál es el siguiente paso? Que sea orquestada. Esto no es algo que pasa de manera espontánea, sino que debe de ser de una manera organizada, planeada, y se debe de organizar toda esta información para anticipar cuáles van a ser los problemas que pueda tener el cliente a través de este proceso de compra o a través de este servicio que va adquiriendo. Entonces, debemos de anticipar cuáles van a ser los problemas que va a tener y cómo vamos a soportar cualquier duda o problema que pueda tener esta persona. Y por último, otro elemento que debe ser para que sea una experiencia omnicanal es que debe ser colaborativa. Colaborativa significa que es una experiencia enriquecida por diferentes equipos y eso significa que debe estar en diferentes canales. Entonces, por eso, esta propuesta de valor debe de ser única. Entonces, ¿qué estrategia se debe considerar? Se debe considerar que es un servicio que abarca desde antes de que el cliente tenga contacto, durante y después. Entonces, por eso este Customer Journey, del que tanto hablamos, es un viaje holístico que abarca desde el principio hasta el fin. Y esto implica que la base para entender cómo un cliente interactúa con un servicio es descubrir qué es lo que los mueve, en qué canales van, cuáles son las funciones que están haciendo en cada uno de esos canales y anticipar, una vez que distingamos cuáles son las fallas y los puntos débiles, anticiparlas o arreglarlas a través de equipos multidisciplinarios.
Es muy importante que estos equipos multidisciplinarios trabajen en conjunto y romper sobre todo esos famosos hilos que existen en las empresas, porque cada uno aporta diferentes conocimientos. Conocimientos sobre el cliente, conocimientos técnicos, conocimientos sobre reglas de negocio o cualquier otra cosa que vayan aportando de diferentes perspectivas. Entonces, es ahí muy importante estos roles que son transicionales en la empresa, que no están estáticamente en algún departamento con una sola función, sino que lo que hacen es que generan esa colaboración para que estos equipos multidisciplinares puedan llegar a soluciones que anticipen a esos problemas que tienen los clientes y sobre todo es muy importante también que esa infraestructura que haya una infraestructura que respalde todas esas soluciones que se vayan diseñando, porque no solo todo se queda sobre papel y son palabras, sino que también es necesario que haya una infraestructura tanto física como de procesos o una infraestructura digital, que ese es uno de los retos para esta transición, ¿no? Para hacer esa transición con esta perspectiva centrada en el usuario, hay un proceso y también debe de haber soportes tanto de la organización como tecnológicos que deben de actuar en conjunto para lograr esta transformación. Porque lo que estamos hablando cuando hablamos, o sea, cuando mencionamos omnicanalidad, en realidad no estamos hablando como quien paga por un software y lo instala en su computadora, sino que tiene que cambiar toda la organización a que se centre en el cliente. Entonces, el cliente es el eje rector de todo lo que hace la organización y toda la estrategia de lo que va a hacer tiene que ser alrededor del cliente. Entonces, el punto de partida es crear una transparencia sobre el comportamiento del usuario y cuál es el desempeño de los canales. Entonces, de esta manera, la empresa, de una manera de lo más transparente posible, debe de saber cuál es este famoso Customer Journey y cómo esos puntos de contacto van definiendo en realidad el servicio, para de esa manera ajustar los canales y los procesos a lo que necesita el cliente. Entonces, de esta manera, como segunda parte del proceso, es habilitar y optimizar estos Customer Journeys digitales. Entonces, lo que debemos hacer ahora es esos Customer Journeys, saber qué relevancia tienen y cómo van a impactar el negocio, cómo alinear todas esas acciones a las necesidades que tiene el cliente y con eso el tercer paso es orquestar esa capacidad de asesoría. ¿A qué se refiere esto? A que la empresa a través de todos esos canales, a través de todas las personas que están involucradas, a través de todo el contenido que se está generando, tenga esa capacidad de asesorar y ayudar a los usuarios a completar los objetivos con los cuales empezaron a contactarse con ese servicio o negocio. Y también se necesitan habilitadores, tanto tecnológicos como de la organización. Era lo que hablábamos, ¿no? No solo se trata de un momento o una idea o algo, sino que debe de haber también una inversión que debe de generar datos, mediciones y analítica para en esto basarse las decisiones. Debe de haber métodos de colaboración ágiles y estos equipos multifuncionales. También debe de haber una estructura tecnológica que debe de ser moderna y flexible para que pueda combinar los datos de las diferentes plataformas. Y también debe de haber una incentivación y una gestión del rendimiento, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando es de que debe de haber un monitoreo de qué es lo que se está haciendo y cuáles son los objetivos que estamos logrando. Entonces, en resumen de todo esto que estoy hablando, es la omnicanalidad significa dar un servicio cohesivo e integrado. La tecnología da capacidades, pero en realidad el éxito de un servicio se basa en conectar a las personas con quien se resuelva esa necesidad. Y por último, los elementos clave para una estrategia omnicanal involucran un proceso de cambio organizacional enfocado a estos Customer Journeys en lugar de solo canales. Y pues bueno, como todo esto ha sido un poco de teoría, ha sido un poco abstracto, encontré un video que me encantó en realidad, es de una empresa que se llama Nike, es un retailer de tecnología en Eslovaquia y también en otros países de Europa Central. Ok, entonces, ya para cerrar,
El reto en realidad en la omnicanalidad no consiste en copiar a la competencia, sino crear el propio valor. Entonces, esos son los retos: conocer al cliente, elegir los canales correctos, definir el propósito de cada canal y, por último, conectar los canales.